Amazonas, nombre mítico y que transporta nuestra mente a infinidad de mitos y leyendas. Cuna de aventureros sin patria ni bandera y lugar que una vez conocido no podremos olvidar. Cuando viajas una vez al interior de la selva, la odias o te engancha y necesitas regresar a ella. Y como el de tantos, este fue nuestro caso. Leticia, capital de la Amazonia colombiana y situada en el Triángulo Amazónico, donde podemos ver desde la orilla del Gran Río las tierras pertenecientes a Perú, Brasil y Colombia. La zona es enormemente estratégica para controlar el río y las fronteras con los tres países, por lo cual su historia ha sido desde el principio de los tiempos excesivamente dura. Como duros son los habitantes de estas tierras. La ciudad de Leticia fue fundada en los tiempos modernos el 25 de abril de 1867, cuando aún no se conocían los límites ni propiedad territorial de la Amazonia, lo que dio lugar a guerras internacionales para su dominio. Leticia hoy en día es una ciudad bulliciosa donde rebosa la alegría y la música. Como toda ciudad fronteriza se puede encontrar absolutamente de todo. Simplemente en la embarrizada calle que nos lleva hasta el pseudopuerto de la ciudad podemos encontrar más de 20 locales para el cambio de divisas, cosa casi imposible en la ciudad brasileña de Tabatinga, a menos de 2 kilómetros de aquí, y menos en los pequeños poblados fronterizos que tenemos enfrente, pertenecientes a Perú. Estamos en un sitio llamado Puerto Nariño, el pesebre del Amazonas lo llamamos por su diversidad y por todo lo que tiene para nosotros los amazonenses este hermoso y paradisíaco pueblo. Puerto Nariño es un municipio de los dos que conforman el departamento del Amazonas. El departamento del Amazonas también pertenece a Colombia, son 110.000 kilómetros cuadrados aproximadamente de biodiversidad, de naturaleza pura, de paisajes, de hermosos ríos y de gente buena, gente cariñosa, gente consagrada y dedicada a mantener este ecosistema para la humanidad y para todo el mundo. En Leticia, durante los años 70, la bonanza económica fue el día a día. El dinero corría por las calles, pero también los asesinatos. Era la época dorada del narcotráfico y este triángulo de países era demasiado bueno para que lo perdieran los grandes narcos. En el interior de la selva, donde nadie entra, tenían las factorías, y por el río y camuflados con el manto de la noche, podían sacar todo el material y recibir los suministros necesarios. Todo esto ha cambiado, y aunque se sigue utilizando de la misma manera la vía fluvial, todo es en más baja escala. Leticia tiene alguna industria como los congelados de pescado, y además, como en cualquier puerto amazónico, todo el mundo come y vive. Al menos, maíz y yuca no faltan en ninguna casa. El Triángulo Amazónico, compuesto por las fronteras entre Perú, Colombia y Brasil, en pleno río Amazonas. Es una de las zonas más inhóspitas del planeta, con lo cual es un paraíso para los narcotraficantes. En la selva pueden manufacturar su droga y luego tener una vía de distribución fluvial que es prácticamente imposible controlar, aunque está peinado totalmente por agentes de la DEA, policía colombiana, policía peruana, brasileños, la famosa Policía Federal brasileña, súper dura con este tipo de tráficos. Pero algo que no podemos controlar ni nadie lo podrá hacer jamás. Este río cambia a diario, nadie puede conocerlo, ni siquiera la gente que vive de traficar en él. El primer extranjero que llegó por casualidad a estas tierras fue Francisco de Orellana, en 1524. Eran aquellos tiempos heroicos de expediciones en busca del dorado.
Orellana acompañaba a Gonzalo Pizarro en la mayor y catastrófica expedición que se realizó nunca en busca del dorado. Cuando Pizarro no podía seguir por el hambre y las penalidades, envió a su capitán Orellana a buscar alimentos y de esta manera llegó al río Amazonas, y cuando descendió por él no pudo volver a salvar a sus compañeros, pero en cambio fue el primer hombre en descender completamente el río Amazonas. Aquí habitan indígenas corubos y mayorunas, y resulta muy difícil llegar hasta ellos. Estos hombres han tenido muy poco trato con la civilización, y la Agencia de Protección al Indígena brasileña, la famosa FUNAI, tiene restringido el acceso a ellos, lo que solo se puede conseguir pagando tremendas cantidades de dinero que te exigen por viajar en sus ríos, fotografiar o filmar a los indígenas. Los barcos de la Policía Federal brasileña circulan constantemente por los ríos principales y debemos de esperar el momento oportuno para salirnos de los grandes ríos y navegar por los afluentes que nos llevarán al interior de la selva. El Amazonas en Brasil, una de las cuencas menos exploradas del planeta, donde podemos encontrar aún tribus vírgenes y que muy poco contacto han tenido con la civilización. Aquí encontramos corubos, mayorunas, machiguengas, indígenas que viven en su mundo, apartados de la civilización. Pero en Brasil existe una agencia, la FUNAI, la Fundación Nacional de Ayuda al Indígena, que cobra a todo el que quiere visitar estas tierras o quiere ingresar en ellas. Es fácil encontrar y contactar estas tribus, lo difícil es burlar la policía. La policía está para cobrar unos precios desorbitados para que visites a estas gentes. Ya no solo ellos te cobran un precio desorbitado, sino que te obligan a hacer regalos a las comunidades o tribus donde llegues. Regalos que pueden ser hasta un motor, ¿no? Como te hablan de un motor fuera borda para el uso de ellos. Algo que está desvirtuando totalmente las vidas, costumbres y cultura milenaria de estos pueblos indígenas. Estamos viajando por ríos prácticamente vírgenes, pues entre lo difícil que es esta zona y las prohibiciones de FUNAI, nadie entra por estos cauces. Son selvas primarias, que muy poco se tienen que diferenciar de las que atravesaron los conquistadores hace más de 500 años. Imaginamos los sufrimientos de estos primeros visitantes, con un sofocante calor y sin poder dejar las mallas de acero ni cascos o corazas, pues eran atacados constantemente por los indígenas, pues como ya sabemos, tanto los corubos como los mayorunas de esta zona son aún hoy en día tremendamente agresivos. Vamos tomando contacto en nuestro viaje con los primeros indígenas que viven al borde de los ríos. Los paisajes y atardeceres son espectaculares. Compramos alimentos y viajamos con indígenas que conocen la zona. El viaje es cada vez más complicado. Las quebradas de los ríos por donde navegamos muchas veces no tienen más anchura que la de nuestro pequeño bote y la maleza cubre nuestras cabezas. Si no fuese por nuestros guías locales, nos quedaríamos perdidos sin remisión en este infierno verde. Incluso vemos que los más ancianos del lugar aún llevan tatuado en la cara unos dibujos y bigotes como si fueran jaguares, el animal de poder en el Amazonas. Finalmente, y tras 1000 problemas, llegamos a nuestro destino, el último poblado mayoruna, el más oculto en la selva. A partir de aquí, nada. Los mayorunas son guerreros y soberbios, como hablan las crónicas de Indias, lo que no tardaríamos en comprobar. En nuestro viaje y sabiendo lo que nos espera, llevamos regalos para los indígenas: azúcar, tabaco, alcohol y hasta algo de gasolina para sus pequeños botes. Los indígenas recogen los regalos, pero nos dicen que nos marchemos. La discusión es dura, pero hay que tener cuidado. No podemos levantar la voz ante una gente tremendamente violenta y nos toca una disputa llena de mano izquierda y buenas palabras hasta que conseguimos lo que queremos: asistir a la ceremonia milenaria de la inyección del sapo.
La inyección del sapo, ceremonia milenaria realizada por este pueblo indígena. Este ritual sirve, como en la mayoría de los pueblos de la tradición, para ver el futuro y atravesar el puente que nos llevará al mundo invisible. Pero esta vez, el ritual es peligroso en extremo. La base es el veneno de la llamativa rana Phyllobates terribilis, un pequeño anfibio que no pasa de los 4 centímetros de tamaño, pero que posee un veneno capaz de matar a 20.000 ratones o 100 seres humanos. El chamán de estos pueblos saca el veneno superficial de la rana y lo seca en una madera. Más tarde, y para realizar la ceremonia, toma un pequeño palo ardiendo que ha pasado por la tabla venenosa y realiza una quemadura en el brazo del asistente. El resultado es instantáneo. Las venas del cuello comienzan a hincharse. Los ojos toman un color rojo infernal. El camino al otro lado de la vida está abierto. La ceremonia continúa bebiendo mazato, la bebida de la selva a base de raíz de yuca y que tiene más de 90 grados de alcohol. Más tarde viene el tiro de yaje. Con un pequeño tubo hueco se sopla esta poderosa droga en la nariz de los asistentes. La sensación es como si te disparan un cubo de polvos pica pica al cerebro. Te sientes morir, pero a los pocos segundos estás flotando en otra dimensión. Todo esto en el corazón de la jungla amazónica, donde los años han pasado, pero la cultura y la magia ha sobrevivido a conquistas y civilización. Y aunque las sensaciones y el malestar corporal son terribles en un principio, la experiencia es increíble. La única solución, y para que te saque inmediatamente del trance, como dice el chamán, es tirarse al agua, pues el veneno viene de la rana y el agua te salvará. El resultado es inmediato y la conciencia vuelve a ti. Ayahuasca, San Pedro, peyote, hablamos siempre de alucinógenos superpotentes que han utilizado los mundos de la tradición y las tribus indígenas desde el principio de los tiempos. Pero esto siempre ha tenido su porqué. Era el viajar, el salir de su cuerpo, el ver el futuro, algo normal en sus culturas. Por ejemplo, como hemos visto con lo de la rana Phyllobates, es uno de los venenos más potentes y tóxicos del mundo, también te lleva al trance y te lleva al mismo lugar que este otro tipo de drogas de las que hablamos. Pero siempre debemos tomarlas con respeto y en sus lugares de origen, en mitad de la jungla. Porque si acaso tomamos esto como algo que nos puede llevar al mundo de la felicidad irreal, como cualquier otro tipo de droga, puede ser una experiencia que no podíamos imaginar en el peor de nuestros sueños. Después de esos días inolvidables, debemos regresar. La selva no permite estar mucho tiempo al hombre civilizado, pues los únicos suministros con los que contamos son la carga que podemos llevar en el bote. El oro dorado es la gasolina. Aquí no hay nada, y quedarnos sin ella o romper el motor sería un desastre total a estas alturas del interior selvático. Intentamos por los mismos difíciles caminos de la ida, pero es imposible. El cauce de los ríos y arroyos cambia a diario. Parece un laberinto que solo termina en el infierno. No puedes fiarte de los guías, son indígenas, y lo que llevamos en el bote sería un tesoro para ellos. El motorista brasileño y el ayudante que llevamos van nerviosos. Se dan cuenta de que no avanzamos y me lo dicen. Estamos dando vueltas en las quebradas. Paramos en la primera cabaña que vemos y contratamos otro guía. Los viajes en la selva tienen estos riesgos y hay que asumirlos. Continuamos nuestro viaje ya con rumbo definido por unos parajes paradisíacos y parando en algunos poblados ribereños que nos recuerdan que la vida es mucho más sencilla de lo que creemos y que las necesidades de la vida son mucho menores de las que nos creamos en el primer mundo. El Dorado, el país de la canela, las leyendas de esta América mítica.
Una de las más importantes de estas expediciones fue la de Gonzalo Pizarro, que con más de 3.000 indígenas salió en busca del país de la canela. En ella le acompañaba su capitán Francisco de Orellana, y tras varios meses de penurias y calamidades, decidió mandar a Orellana en busca de ayuda para poder salir de aquella impenetrable jungla. Orellana viajó y llegó hasta el río Amazonas, a la zona de Leticia. En este lugar contactó con indígenas que le proporcionaron comida y un barco, pero el barco no pudo remontar el río y tuvo que bajar. Fue la primera vez que se descendió por completo el río Amazonas, el principio de una gran aventura que llega hasta nuestros días. Nuevamente en la capital amazónica de Leticia, la suerte nos sonríe. Contactamos con un ciudadano americano que tiene una nave llamada Amazon Queen y nos invita a navegar con él. Lo único que nos extraña son las antenas en la parte superior de la nave y todos los aparatos de alta tecnología que lleva en sus camarotes. Este hombre ha estado en todas las guerras donde su país se encontró presente y nos dice que se ha jubilado y viaja por el Amazonas, aunque la realidad es bien distinta y no viaja por placer por este maravilloso río. Gracias a él contactamos con el ejército colombiano y sus tropas de selva, los Ranger colombianos, los más experimentados soldados de lucha contra guerrilla en el interior de la jungla. El coronel de la brigada nos comenta que mañana van a tomar una narcofactoría en plena jungla, con un desembarco de sus tropas, y que si queremos acompañarles, será una experiencia única. El departamento del Amazonas hace algunos años era un departamento con muchas problemáticas, especialmente desde el punto de vista de narcotráfico. Esta fue una situación que se atendió oportunamente por parte del gobierno central y se hizo un trabajo bastante intenso hasta el punto en que prácticamente se erradicó la parte de lo que fue el manejo de narcóticos y cultivos en esta región del departamento. Sin embargo, pues quedan algunos reductos que se continúan trabajando, pero ya no hay esa estructura tan grande que existía hace algunos años. Y para fortuna del departamento, pues esto está casi que erradicado. Sin embargo, la guerrilla ahora es el problema, porque pues ellos han encontrado como producto de las operaciones que se están realizando en el norte del país, un área propicia para descanso, un área propicia para sus abastecimientos y para fortificar su aparato logístico. Los militares comienzan a subir a la corbeta que nos transportará. Navegamos al principio por el gran río Amazonas, acompañados por pequeñas lanchas a las que nos trasladaremos luego para el desembarco final y el ataque táctico. Los soldados son muchachos, pero con una dureza en la cara que muchas veces no podemos imaginar en un adulto. Han sufrido lo indecible para estar aquí, pues la Escuela Militar de Selva Colombiana está considerada la más dura del mundo e incluso los mandos americanos vienen aquí a realizar cursos de supervivencia. Los soldados y las lanchas van cargados de armamento y munición, toda la que pueden soportar. Saben que una vez en la jungla solo tienen la ventaja del poder y cadencia de fuego contra la guerrilla, que conoce cada palmo del terreno que están pisando. Llega el momento de la verdad. Pasamos a las pequeñas lanchas o delfines de desembarco e iniciamos la operación. Cruzando por pequeñas quebradas, tomamos tierra frente a la casa que, localizada por satélite, les han informado que manufacturan droga. Tras algún intercambio de disparos, los soldados entran en el recinto y los traficantes huyen al interior de la jungla. Los militares les siguen, pero el miedo se ve en las caras de los patrulleros. Estamos en territorio hostil y aquí la ventaja es de quien primero dispare.
Una experiencia única el acompañar a estos hombres en una operación, que ellos tienen que realizar montones de veces en esta zona, pues como nos comenta el coronel, el papel del ejército en esta zona es fundamental. El departamento del Amazonas tiene 11 regiones, de las cuales la guerrilla casi controla 9, y no pueden dejar que dominen el río, pues el tráfico de droga y armas sería ya incontrolable. Una dura y difícil labor, pero que una vez más nos demuestra que las diferencias entre estos guerreros y un soldado normal es la misma que tendríamos entre un lobo y un perro. Después de nuestra experiencia amazónica, no podemos más que admirar a aquellos hombres que, en busca de las ciudades perdidas de El Dorado, la mágica Paititi en el Perú o la misteriosa Manatoa en la Guayana, dejaron su vida en busca de ilusión y riqueza. Pero que gracias a ellos se descubrieron cosas y lugares maravillosos que nos enseñaron que el mundo irreal es mucho más grande que el real al que nos aferramos. De momento, las ciudades siguen escondidas en la selva, pero cada día se encuentran nuevos enclaves ocultos. El misterio está servido y nosotros seguiremos en su busca.